La doctora Janet Guzmán, como grupo de identificación tenemos un paciente masculino de 15 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México, soltero, residente de religión católica. Como antecedentes de los familiares tenemos que abuela materna con diabetes mellitus tipo 2, abuelo materno con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica, padre con cardiopatía no especificada, tratamiento con marcapasos que recibió hace 8 meses. Como antecedentes personales no patológicos tenemos que presenta tabaquismo pasivo positivo. Como antecedentes personales patológicos, el paciente negó quirúrgicos, traumáticos, transfusionales, alérgicos o algún crónico degenerativo. ¿Alguna pregunta acerca de los antecedentes? Comenzamos con el padecimiento actual. El padecimiento actual inicia hace un año con obstrucción nasal continua bilateral de predominio izquierdo, exacerbándose 15 días previos a su valoración en nuestro servicio, asociado a infección de vías aéreas superiores, el cual fue tratado por múltiples médicos generales, con múltiples esquemas de antibiótico y el cual no presentó mejoría. El paciente llegó con la obstrucción al momento de la revisión. El paciente también presenta rinorrea de un año de evolución bilateral sin predominio de lado, intermitente, diario, lo refería en cantidad moderada y harina, el cual se exacerbó igualmente 15 días previos a su valoración por nuestro servicio, asociado a infección de vías aéreas superiores, tornándose mucopurulenta, la cual también recibió tratamiento ya mencionado sin mejoría. El paciente presentó epistaxis en un episodio único, 10 meses previos a su valoración, sin causa aparente, el cual no refiere predominio o que fuera de algún lado en particular. Duración de minutos, de cantidad escasa, autolimitada, la cual no requirió tratamiento médico. Se le anexa cefalea de 8 días de evolución, sin causa aparente, de inicio insidioso, intermitente, de horas de duración, localizada en región frontotemporal izquierda, irradiada hacia el ojo ipsilateral, con una intensidad 7 de 10, la cual no presentaba algún otro exacerbante o se atenuaba, sin tratamiento, con tratamiento previamente mencionado, sin mejoría. Y presentó un aumento de volumen bipalpebral 3 días previos a la valoración por nuestro servicio, de inicio súbito, continuo, progresivo, unilateral izquierdo, con aumento de la temperatura local, el cual provocó limitación de los movimientos oculares y disminución de la agudeza visual. Recibió tratamiento, el que ya se había mencionado, y no había tenido ninguna mejoría. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta acerca del padecimiento actual? Bueno, nada más preguntan en el Hospital Civil de Culiacán si tenía parestesias, dolor dental, o que si se irradiaba el dolor hacia el paladar. No. ¿Alguna pregunta? Rosmar Cortés del Zaragoza, datos de fiebre, mal estado general. El paciente solo refería un episodio de fiebre, el cual no se cuantificó al inicio del cuadro, o sea, 15 días previos a que nosotros lo viéramos, pero ninguno, solo fue el único episodio, no fue cuantificado, no se volvió a presentar. ¿Síntomas, no? No. Gracias. Alfredo Gómez de Zaragoza, en cuanto a la limitación de los movimientos, ¿qué versiones oculares fueron? ¿Qué versiones oculares se comprometieron? Todos los movimientos oculares estaban comprometidos, pero con una mayor predominancia a la abducción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una? Te pregunté yo si tenía síntomas de fiebre. Bueno, pasaremos a la exploración física. A la exploración por nuestro servicio, el paciente se encontraba somnoliento, operador, con aumento de volumen en la región palpebral izquierda, eritematoso y con aumento de la temperatura local.
los ojos, el ojo izquierdo presentaba proptosis axial, limitación a los movimientos oculares en todas las direcciones, con evolución de la abducción. La conjuntiva se encontraba hiperémica, hemótica, con reflejos pupulares disminuidos. La nariz presentaba una pirámide nasal central con un dorso regular. A la rinoscopía anterior se observaba un septum desviado a la derecha de área dosa posterior, no contactante con pared lateral. Fosa nasal izquierda presentaba una tumoración, la cual era pálida, de superficie regular, que ocupaba el 100% de la luz, de área dosa posterior, en la cual se observaba secreción hialina en ambas fosas nasales. Con la cavidad oral se encontraba con adecuada apertura, piezas dentales con adecuado estado de higiene, la lengua no tenía alteraciones en movimiento, paladar duro y blando no tenía alteraciones, no tenía abombamientos, amígdalas palatinas grado 1 y la lateral posterior de orofaringe sin alteraciones, no presentaba descarga. El cuello presentaba un cuello cilíndrico, simétrico, no presentaba anomalias con pulsos homóctos y sincrónicos con el radial. Hasta la primera diapositiva, en la primera imagen, se observa el edema que presentaba en bipalpebral y con una conjuntiva hemótica. ¿Alguna duda o pregunta acerca de...? Igual, el Zaragoza, le hicieron endoscopia nasal donde pudieran haber visto fosa posterior contralateral, área 5, rinofaringe. Adelante de la barra. Jorge Martínez de Pemex. Los esquemas antibióticos, no sé si los preguntaron con detalle, si estuvieron completos. Ninguno de los esquemas estaba completo, todos fueron esquemas de 2 a 3 días, ninguno se llevó un esquema completo, todos estaban seccionados. Sí, porque llama la atención de que tuvo múltiples tratamientos y a que llegara a esto no le hizo nada. Tenía múltiples tratamientos, el único que estuvo un poco más completo fue el que le dio con acitromicina. De ahí todos los fueron seccionando, duraron 2 a 3 días, como iba cambiando de médico y de hospital, le fueron cambiando los esquemas de antibióticos, pero ninguno lo terminó. Y con ninguno mejoría. Con ninguno hubo mejoría. Gracias. Gerardo Chávez del Hospital de Pemex. A nivel de paladar blando, algún abombamiento, señales de que la lesión estuviera abarcando la parte más posterior de la fosa nasal, que a nivel de la faringe vieran alguna parte de la lesión. No se observaba nada. Isabel Becerra, del 20 de noviembre. Ese ojo ya está drenado, ¿no? ¿Le hicieron un drenaje porque tiene como unas suturas? Ese ojo le habían hecho, al momento de que ingresó en el hospital, le hicieron una cantotomía. Para quitar la presión. Nada más. No drenaron material purulento. Hasta ahí, en este momento, no habían hecho no se le había hecho ningún otro procedimiento. Germán Navarro de Zaragoza. Trataron de palpar la tumoración nasal para ver si estaba friable, si sangraba con facilidad. No se llegó a palpar, pero no presentaba ninguna otra. Solo se encontraba blando. En el momento no presentó no presentó ninguna otra. Ay, del Hospital La Raza. ¿Le midieron agudeza visual? ¿Midieron agudeza visual? Está disminuida la agudeza visual. ¿Pero la midieron? ¿Qué pusieron? No. Sí la midieron, pero no está reportado en las notas. Sí, se ve abajo de la bóveda del limbo, abajo del labio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una? ¿Fondo de ojo? Presentada papilera. Hola, Manuel Palacio, Hospital Naval.
¿Mencionaste alguna disosmia? ¿Posmia, anosmia? ¿Algo que haya mencionado? No, no presentamos. ¿Hicieron maniobra de Fustenberg? No. ¿No? ¿Balsamo? Irving Gardeña del INR. Mencionaste que no tenía fiebre, pero le hicieron curva térmica para ver si no tenía fiebre en picos. No, cuando durante su internamiento le hicimos curva térmica, no tenía fiebre. ¿Alguna otra alteración neurológica aparte de la sugerencia? No tenía ninguna otra alteración neurológica. Laura Ruiz del Hospital 20 de Noviembre. ¿Tenía reflejos corneal presente? Tenía reflejos pilares disminuidos. ¿Cuál es corneal? Sí. No lo puedes, no lo... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar a los diagnósticos. ¿Alguien nos quiere ayudar al diagnóstico cronológico? El diagnóstico es crónico agudizado. El diagnóstico topográfico pues, se incluye en varias zonas: cavidad nasal, senos paranasales, órbita y probablemente ya seno cavernoso, por la midriasis, la oftalmoplegia y el papiledema que presenta el paciente. Diagnóstico sindromático es un síndrome obstructivo nasal. Puede ser no sé si se considera síndrome cavernoso. No sé. Es diagnóstico etiológico, pues probablemente es una masa tumoral. Por la edad, masculino, 15 años, aunque no tenga epistaxis de repetición, pues por norma hay que descartar una angiofibroma, que eso haya condicionado una obstrucción de los senos paranasales, que haya causado una sinusitis crónica agudizada complicada, mínimo con un absceso orbitario, inclusive una trombosis de seno cavernoso, clasificación de Chandler 4 o 5. Y eso es lo que pensaría. Otras neoplasias como diferenciales pues pueden ser pues un papiloma es raro, un linfoma, rabdomiosarcoma, etcétera, pero pues no englobaría eso, los pondría como diferencial. Muy bien. Vamos a pasar a los estudios de gabinete de imagen. ¿Qué les gustaría revisar primero? Desafortunadamente no tenemos el video, pero les reporté en la nota. Lo único que podríamos agregar de lo que se reportaba en la rinoscopía anterior es lo que preguntaba alguien por allá, era la visión a través de la otra fosa nasal. Se alcanza a ver pues más o menos el mismo tumor que se ve en la fosa nasal, de superficie regular, pálida, lobulada, hacia la nasofaringe, que obstruye casi la totalidad de la misma. Se alcanza a ver pues, la secreción hialina en ambas fosas nasales. Lo único.
¿Algún otro estudio? ¿Quieren ver la tomografía? Sí. ¿Alguien nos quiere ayudar a describir las imágenes? ¿Alguien del 20 de noviembre? Tenemos una tomografía del lado izquierdo, cortes axiales, con ventana para hueso, del lado derecho con ventana para tejidos blandos. Quiero suponer que es un contraste. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Se observa una tumoración similar a la de tejidos blandos que proviene al parecer de fosa nasal izquierda, el cual se dirige hacia su faringe y el cual ocupa casi por completo. En seno maxilar izquierdo también se ve ocupado. No, sí tiene contraste, parece. Hay unas vertebrales. No, no tiene. Bueno, se sigue viendo la misma tumoración que se encuentra en fosa nasal izquierda, está ocupando la totalidad. Y desplaza el septum hacia el lado contralateral. Algo de cruzamiento de la mucosa del seno izquierdo. Bueno, se observa las semillas dermoidales ocupadas por densidad, la proptosis del ojo izquierdo, y se ve, bueno, también el seno esfenoidal está ocupado. Lo que me llama mucho la atención es, al parecer, un absceso que es, al parecer, epidural, que está por detrás de la órbita. No se alcanza a ver otra cosa. Usted nunca ve, ¿no? También se ve aumento de lo que es la piel y los tejidos del labio subcutáneo alrededor de la órbita, los tejidos de la órbita. Y está muy cerca del cono orbital, que pues, se correlacionaría con la clínica que presenta el paciente. Podría ser un síndrome. Bueno, no podemos asegurar que no está afectado el seno cavernoso, pero pues el cono orbital que da un síndrome muy similar. Ahora pasamos a las coronales, donde tenemos obviamente el gran aumento de volumen de tejidos subcutáneos. Tenemos la tumoración también ocupando toda la fosa nasal izquierda, y dentro de la órbita se ve como una densidad algo irregular que está ocupando, similar sería como densidad del músculo. Bueno, no se ve.
Y se ve, bueno, densidad de tejido blando dentro del seno maxilar izquierdo. Bueno, en esta, lo que llama mucho la atención, bueno, la lesión en nasofaringe, y se ve una erosión de lo que es el piso del seno maxilar y parte de la extremidad, y de la base de la pterigoide izquierda, en la cual se ve que, bueno, mucha lesión la penetra. Y se ve aparte de, bueno, la lesión que ya habíamos visto previamente, que es el absceso, el probable absceso que está retroorbital del lado izquierdo, ¿sí? Que se ve en la base del cráneo, la media. Muy bien. Ahora sí ya contrastado. La lesión se observa que sí capta medio contraste. De hecho, se ve la elevación que tiene en la base de las pterigoides izquierda. El foramen esfenopalatino no se ve en sí muy afectado o agrandado, más bien se ve por detrás del mismo y se extiende al piso del esfenoides y erosiona toda esa región. Se sigue observando la lesión en la parte posterior de la fosa nasal izquierda, capta con el medio, se mete un poquito ahí, se ve un poquito en el foramen esfenopalatino. ¿Algo más que agregar en esta imagen? Aquí sí se sigue bien, se ve mejor delimitado el absceso y bueno, aquí tomar atención especial en lo que es el seno cavernoso, que de hecho se ve una hipodensidad dentro del mismo que podríamos considerarlo como que sí lo está afectando, porque no se ve homogéneo todo, hay un defecto de llenado del seno cavernoso, entonces podría ser que sí esté afectado en esa región. El lado izquierdo. Y pues bueno, la proptosis, todo lo que ya habíamos dicho antes. De hecho, ahí ya casi no se alcanza a ver lo que. Ahí no hay realce en fosa nasal y el seno esfenoidal, que pues, pareciera que es más bien secreción en lo que ya está en la parte superior. ¿Algo más que agregar en estas imágenes? En órbita, pues sí se ve que hay una cierta captación por arriba del globo ocular, es la lateral, puede ser por el edema importante que hay, un aumento de la vascularización a ese nivel. Y pues bueno, se sigue viendo el absceso que ya lo habíamos notado y bueno, el tumor, pero lo mismo, repetir lo mismo. Sí. Bien, bueno, ¿alguien nos quiere ayudar con la resonancia? ¿Alguien del GEA González? ¿Alguien de López Mateos? ¿Alguien del INR?
¿Quieres? Yo te ayudo. Eric Montes del INR. Tenemos dos secuencias. Del lado izquierdo tenemos una secuencia. Tenemos, ya funcionó. Parece ser un T2, un T1. Y del lado derecho tenemos una secuencia con supresión grasa. No sé qué es, pero tiene supresión grasa. Vemos del lado izquierdo la misma imagen que correspondía a la tumoración hiperintensa. Esto se corta. Y del lado derecho, igualmente hiperintensa, con algo de engrosamiento de la mucosa del seno maxilar. A ver si podemos pasar otros cortes. ¿Tenías duda de la del lado izquierdo? Entonces aquí es un T1. T1 con contraste. Bueno, en estos cortes podemos observar una intensidad en la órbita en el T1 con contraste. Se puede observar también la misma hiperintensidad a nivel del, parece ser el seno superior. Y ¿a qué crees que corresponde? ¿Alguna colección? No sé si captaría medio contraste. Este lado sería una T2, entonces podría corresponder a secreciones. De este lado vemos que la tumoración únicamente corresponde a esta porción del seno esfenoidal y está igual marcada, pero el resto corresponde a secreción. Era lo que también habían comentado en las imágenes de tomografía. Igual del lado derecho, bueno, en la imagen derecha se aprecian los tejidos blandos pituitarios que captan, bueno, de manera hiperintensa el T2, que sería dato de inflamación, igualmente dentro de la órbita, y en la cavidad nasal la masa está hiperintensa. ¿Consideras que entonces esto corresponde a parte del tumor? No, parece ser la colección esta de moco que se veía en la tomografía. Y pues igualmente la imagen hipointensa en el centro con un halo hiperintenso que podría corresponder a un absceso detrás del cono orbitario. Más. Tendríamos que ver el seno cavernoso, pero no sé dónde está. Lo mismo en los cortes coronales, pues a este nivel anterior, únicamente mayor intensidad en los tejidos orbitarios, intraorbitarios y periorbitarios. Ahí no se observa una masa en la fosa nasal aún. Ahí me estás ayudando.
Bueno, es un corte muy posterior. Se observa esta masa hiperintensa que cubre la fosa nasal, la coana. Se observa del lado izquierdo, en el corte derecho, se observa la meninge algo engrosada. Creo que ya. Bueno, es en general lo que queríamos mostrar en esas imágenes. ¿Alguien quiere realizar los estudios de laboratorio antes de pasar a los diagnósticos? Una pregunta, ¿no tienes un corte sagital que nos puedas mostrar? No, lo que pasa es que la tomografía ya tenía tiempo en el sistema, las reconstrucciones no salían muy bien y pues no nos pudieron hacer reconstrucción en rayos X. Okay. ¿Qué te gustaría revisar en la sagital? Pues revisar de mejor manera lo que es el seno esfenoidal, porque pareciera que de ahí viene la tumoración. Nada más eso y ver la parte del clivus. Desafortunadamente no contamos con esos cortes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna aportación de la resonancia? ¿Algo que hayan visto? Algo más para confirmar lo que me decía el compañero en cuanto a que venía del seno esfenoidal, tanto la fosa infratemporal como las pteropalatinas si no respetadas. Pareciera que viene del seno esfenoidal invadiendo como tal la fosa pterigomaxilar por arriba, erosionando el hueso, el piso del seno esfenoidal. No existe como tal una invasión que expanda o que limite el desforme esfenopalatino, lo que pensaría lo mismo. Antonio Alatriste de la Raza. En la tomografía sí llama la atención una imagen. ¿La podrías volver a poner los cortes axiales a nivel del seno maxilar, un poco más arriba de eso? La contrastada, por favor. Ahí, sobre todo en la imagen del lado derecho, parecería que en la fosa pterigomaxilar sí hay un reforzamiento, ¿no? Eso parecería que llama un poco la atención. No digo que de ahí provenga, pues, pero pues sí llama la atención que se esté metiendo un poco a la fosa pterigopalatina ahí detrás de la pared posterior del seno maxilar. Y en la resonancia magnética, había un corte axial que tenías, un T1 con contraste. Se veía, del lado, más bien es en este T2, del lado derecho. Sí se observa que en la zona en la que quedamos que era la tumoración, se observan como zonas hiperintensas y zonas hipointensas, como alternadas una con otra. Entonces eso pues indica que la tumoración puede estar vascularizada, ¿no? Y pues a pesar de que no haya producido pues epistaxis y esto, pues quizás si está vascularizada y cubierta por, no sé, tejido polipoideo o qué, sí pudiéramos pensar en un nasoangio. Pues ya también llama la atención que, o sea, el proceso agudo de la órbita se originó, se origina por una obstrucción de los senos paranasales, pero en este caso el seno maxilar está respetado, así como pues los etmoidales anteriores, ¿no? Creo. Más bien el proceso es posterior, entonces sí puede ser más bien que el drenaje del seno esfenoidal es el que está alterado y que secundariamente nos esté generando el proceso infeccioso en la órbita. Muy bien. ¿Alguien más tiene un comentario? En ese tipo de casos, no sé si ustedes pensaron en realizar una angiografía
yo, bueno, no sé, yo lo pregunto porque en la zona en que está y pues siguiendo las carótidas internas alrededor, quizás saber si existe un compromiso de ellas, si hay una alimentación de la tumoración por parte de las carótidas internas, y también pues quirúrgicamente me daría pues más margen en cuanto a más precaución en cuidar esa zona. No pudimos realizar angiografía. Este paciente llegó un viernes, entonces todo el fin de semana no hay forma de hacer angiografía, y durante el fin de semana se empezó su tratamiento, que ahorita más adelante les voy a contar. Y ya para el tratamiento quirúrgico pues tampoco se pudo, se programó prácticamente de urgencia la resección, entonces no pudimos contar con el apoyo de angiografía o embolización. ¿Alguien nos quiere decir cuál es su diagnóstico antes de pasar ya a la evolución? ¿O si tiene alguna otra duda? ¿Ya no traes más estudios en más que los laboratorios de ADOC? Exacto. Okay. Pues, de los laboratorios que mencionaste, ya nada más tenía leucocitosis, pues, que era esperado por la reacción inflamatoria que tiene en esas zonas. Y pues sí, diagnóstico presuncional por un tumor que viene, que está en la región de la, que parece ser que está en el agujero esfenopalatino, que sale por la fosa pterigopalatina en el corte que mencionó el doctor, que es un tumor vascularizado, etcétera. Sí, definitivamente yo pensaría en un nasoangiofibro y en un absceso. O sea, mis diagnósticos serían un absceso epidural, porque tenía ahí un tumor hiperintenso en fosa media del lado izquierdo retroorbitario, un absceso orbitario franco como tal, y pues, por la sintomatología y la clínica, pues una trombosis del seno cavernoso serían como mis diagnósticos, y etiológico por una nasoangiofibro. Muy bien. Dentro de su evolución, pues al momento que fue valorado por nosotros, también fue valorado por el servicio de neurocirugía, y pues con el diagnóstico de probable absceso intracraneal, le metieron a quirófano para drenarlo, y también el servicio de oftalmología lo valoró. Ellos diagnosticaron una celulitis orbitaria, absceso orbitario, queratitis por exposición, entropión, exoftalmos y laboftalmos. Ya me comentaron, presuntivo. Pues ese fue el diagnóstico. Fue un nasoangiofibroma Chandler 2, los abscesos, ¿no? El orbitario y el intracraneal. El tratamiento, los médicos de neurocirugía hicieron una orbitotomía bilateral con estrechamiento orbitario bilateral, que es la imagen que vemos aquí. Después el servicio de oftalmología hizo una descompresión orbitaria izquierda y drenaje del absceso orbitario. Por parte de nuestro servicio se hizo una maxilectomía medial izquierda vía desguante facial. Como les comentaba, no contamos con el apoyo de angiografía y embolización en ese momento, entonces optamos por una ligadura de la arteria maxilar interna vía Cadwell-Loop, y se hizo la resección del tumor. En este video pues se puede ver la ligadura de la arteria maxilar interna. Esto corresponde a la pared posterior del seno maxilar. Ya fue retirada pues la ventanita de hueso. Estamos aquí explorando el tejido adiposo que se encuentra por detrás. Ya se cliparon algunas de las ramas terminales, pero aquí es cuando se encuentra la arteria maxilar interna y se empiezan a colocar las grapas.
al final se seccionó, aunque no es algo que hay que hacer. Y estas son imágenes del abordaje del desguante facial primero. Esta, digamos, son los incisivos, sería la línea media. Aquí está la fosa nasal. Y vemos la pared anterior del seno maxilar izquierdo, que fue la vía por la que accedimos al tumor. Y ya se retiró la pared anterior del seno maxilar. Empezamos a ver la lesión. Como habíamos comentado en la exploración física, la superficie no es violácea como suele referirse en los textos, sino que es blanquecina. En esta imagen ya se retiró parte de la lesión, la porción más anterior, pero queda esta porción hacia acá. Ya se hizo la maxilectomía medial. Y en esta imagen pues ya vemos la cavidad completamente vacía. El resultado de patología pues confirmó el diagnóstico presuntivo y vemos que también tenía mucosa respiratoria inflamatoria que podría haber condicionado ese color blanquecino en la superficie del tumor. ¿Tienen alguna pregunta o comentario sobre el tratamiento que se le dio? ¿Sí? ¿Cuánto fue lo que sangró y qué le pusieron después de la cirugía? ¿La manejaron con taponamiento, con gasas, con sondas, con peos intensivos? Durante el procedimiento quirúrgico sangró 400 mililitros. ¿Sí? La cavidad se llenó, bueno, la porción pues más profunda, directo con el hueso, se colocó subficel, el foie, y después se colocó dedo de guante. Se le colocaron riendas compresivas y gasa al final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No se pudo, porque como les comentaba, llegó un fin de semana y se operó el día siguiente. Bueno, durante el transcurso del fin de semana operaron los médicos de neurocirugía y oftalmo, y el lunes, cuando uno de los adscritos conoció el caso, decidió hacerlo a quirófano. Sí. Sí mejoró un poquito, pero no tenemos la nota del oftalmo, apenas va a venir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. De nasofibroma juvenil. Presentamos que el nasofibroma presentaba una incidencia reportada del 0.5 al 0.5% de todos los tumores de cabeza y cuello. Quiere decir que tiene una incidencia de 1 en 5.000 a 1 en 60.000. En México no tenemos reportes de cuál es la incidencia en nuestro país. Contamos con un par de artículos que se reportaron de varios centros de referencia a nivel nacional. Uno de ellos, los dos fueron medidos a 2 años, en los cuales uno de ellos presentó 30 nuevos casos en 2 años y el otro 20 casos en 2 años. Por lo cual, pues, se refiere que tiene una incidencia un poco alta en lo que es México. La fisiopatología tenemos que es un tumor de nasofaringe benigno, altamente vascularizado. Va a iniciar su crecimiento en el foramen esfenopalatino en su borde posterior superior. El tumor va a crecer a expensas de la mucosa de nasofaringe, la cual va a presentar un proceso acelerado de angiogénesis y pues se va a invadir o a crecer hacia diferentes cavidades, sobre todo las que tengan menor resistencia. Se va a presentar en hombres adolescentes que presenten con un pico de incidencia entre 14 y 18 años. Se cree que puede llegar a tener un factor hormonal, el cual no ha estado bien descrito por el pico de incidencia, y se ha tratado de llegar a hacer tratamientos con hormonales, los cuales no han tenido un buen resultado. Se cree que es una malformación vascular, y uno de los autores tiene una teoría en la cual presenta que es un remanente de una arteria braquial, ya que presenta presenta el factor A2 laminina, el cual va a estar presente en las arterias braquiales.
presentar una extensión o una diseminación hacia zonas de menor resistencia, como es nasofaringe, hacia seno esfenoidal, cavidad nasal, seno maxilar, fosa subtemporal, que puede llegar hasta a cavidad craneal y se puede llegar hasta transdural. El cuadro clínico, normalmente estos pacientes van a presentar obstrucción axial en un 80 o un 90%, epistaxis entre 45 a 60%, cefalea al 25%, edema facial 10 a 18%, y otros síntomas como diplopia, dolor ocular, otalgia, hipoacusia son mucho menos frecuentes. Lo que llama la atención de este paciente es que no tenía una epistaxis como normalmente la presentan los pacientes, solo había tenido un cuadro. Y la obstrucción nasal, esa sí la llega a presentar. También el resto de la sintomatología pues va a depender de qué tan grande sea el tumor y en qué estructuras esté invadiendo. La clasificación, pues existen varias clasificaciones, las más frecuentes son Chandler, Session, Grabowski, Fish y Andrews. La que se usa en nuestro hospital es Chandler, en el cual va a estar clasificada en 4 grados. El primero que va a estar confinado a la bóveda nasofaringea, el número 2 que va a estar en cavidad nasal y en seno esfenoidal, el número 3 que va a estar hacia lo que es seno maxilar, etmoides, fosa pterigomaxilar, órbita o mejilla, y el 4 es cuando ya se intracraneal. En este caso nuestro paciente presentaba un Chandler-2 ya que estaba en fosa, en cavidad nasal y hacia el seno esfenoidal. El diagnóstico de estos pacientes se tiene que hacer mediante una historia clínica. Hay que interrogar a un paciente, ver los antecedentes y una exploración física completa. En estas normalmente se va a ver una lesión en fosa nasal, la cual puede llegar a ser rosada, rojiza o violácea, que nos puede estar indicando que es un tumor vascularizado. Por medio de imagen se van a tener varias características. Se tiene que tomar tomografías simples y contrastadas y se tiene que tomar resonancia. Se tiene que estar valorando la localización del tumor, que normalmente van a estar naciendo de lo que es el foramen esfenopalatino, hacia donde sus vías de diseminación, que van a ser hacia la de menor resistencia, hacia cavidad nasal, hacia seno esfenoidal, y se pueden ir diseminando, y el patrón de reforzamiento, en el cual pues va a tener un patrón importante de reforzamiento por las características vasculares de este tumor. Va a tener también otro signo, que es el signo de Hollmann-Miller, el cual se va a presentar cuando va a estar tomada la fosa pterigomaxilar. La fosa pterigomaxilar va a presentar un abombamiento de la pared posterior del seno maxilar hacia anterior. Eso es un signo bastante característico de lo que es un nasoangiofibroma, que es el signo de Hollmann-Miller. Y el tratamiento, ya que son unas lesiones vascularizadas, el tratamiento ideal pues es embolización o una desvascularización por punción directa con Onyx. Esto quiere decir inyectar Onyx directamente intralesional. Se tiene posterior a esto, si no se puede realizar esto, pues hay que hacer un control vascular haciendo una ligadura de la arteria esfenopalatina o una ligadura de la carótida externa. Se debe hacer una resección quirúrgica, ya sea por vía endoscópica, desguante facial, Weber-Ferguson, o por una vía de la fosa infratemporal. ¿Esto de qué va a depender? Pues del tamaño de la lesión y de las estructuras que esté comprometiendo. También se puede llegar a dar radioterapia en pacientes en los cuales no puede hacer resecable el tumor, que quiere decir que se encuentren en seno cavernoso o rodeando la carótida interna. Se le llega a dar radioterapia de 30 a 36 veces. El seguimiento de los pacientes debe ser una vigilancia posquirúrgica por lo menos de 3 años, con TAC simples y contrastadas o resonancias magnéticas. Se dice que se cuenta con un control deficiente en los tumores que van a estar involucrando lo que es esfenoides, proceso pterigoideo, fosa infratemporal, foramen nasal o seno cavernoso. Se dice que las lesiones residuales a un año posquirúrgico van del 6 al 39% de los pacientes.
y en los abordajes endoscópicos se reporta una recidiva del 0 al 17%. Esto depende de, o se explica porque los abordajes endoscópicos se hacen en lesiones mucho más pequeñas que en lesiones, en la mayoría de los casos, en lesiones más grandes, normalmente en Chandler 1, máximo Chandler 2. Y los que son ya Chandler 3 o 4 se tienen que hacer abordajes abiertos o abordajes combinados. Y eso se puede explicar la recidiva de uno y de otro. Y por nuestra parte, pues sería todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Pues bueno, yo nada más quisiera agregar, me imagino que la premura pues, de operarlo fue por las complicaciones que presentó, ¿no? La duda es si se había hecho ya la parte de abordaje por neurocirugía y por oftalmología, el no embolizarlo antes, pues, o algo, hacerle algún tratamiento de esos previos. Sería como la duda que me quedaría. Y pues bueno, otra cosa que me llama la atención es que no estaba tan grande, lo que estaba pasando es pues, la zona donde salió y las complicaciones que tuvo alrededor, ¿no? O sea, en sí no era un tumor tan grande, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa, este paciente nos queda, al momento de que llegó a nuestro servicio, la verdad es que no pensábamos en una angiofibroma por las características del tumor en la primera inspección. Cuando se le hizo la tomografía se quedaba una duda razonable, ya que no llegaba a tener un patrón tan característico, no llegaba a tener y no reforzaba cómo se caracteriza en los angiofibroma. Se hicieron los abordajes por parte de neurocirugía y de oftalmología por la premura y por intentar salvar el ojito del niño y por las complicaciones que se puedan tener intracraneales. En nuestro servicio no se puede hacer una embolización, una por los tiempos que se dan en nuestro hospital y por la necesidad de llegar a realizarle la resección del tumor. En realidad, otra razón por la cual no hiciéramos embolización no la tenemos. Sí, es que no es tan fácil, obviamente en una institución, los entendemos, en el centro de Guadalajara también pasa a veces algo similar, o sea, no te la programan en 8 meses, 10 meses, no sé, ¿no? No es tan fácil, pero bueno, esa era la duda que quedaba. ¿Y el seguimiento sí lo tienen de niños? El paciente sigue, de hecho tenía consulta, no fue a su consulta, por lo cual no tenemos las fotos del seguimiento. Se le dieron 2 consultas posteriores a sus procedimientos quirúrgicos. El niño estaba, no tenía, tenía su maletilectomía, se le descostró en varias ocasiones y tenía una agudeza visual insuficiente. Pero ya no acudió el paciente. El problema es que ya no ha tenido, tuvo 2 o 3 consultas de seguimiento posteriores, ya no ha tenido el seguimiento. Entonces, no tenemos alguna. Sí, de hecho se habló con él, intentamos localizar al paciente y no acudió. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más del Hospital Juárez tuviera alguna otra cosa que comentar, alguna situación. El doctor Omar, que gracias por venir. Bueno, nos parece importante presentarles el caso porque es un caso finalmente que es un tumor y presenta todas las complicaciones. Este tumor generalmente presenta todas las complicaciones o varias de las complicaciones que vienen descritas en los libros. Entonces realmente es interesante poder hacer el ejercicio de ver, tanto pensar en qué tumores puede hacer aparte de una angiofibroma por la edad del paciente, habría que pensar en otras cosas y además las complicaciones que tuvo y la manera de presentarse es muy característico de este tipo de lesiones. Entonces por eso nos pareció importante o interesante traerles este caso para podérselos presentar y mostrárselos a todos, ¿no? Gracias. Bueno, pues ahora siguiendo nada más con esto que hemos hecho, vamos a hacer la parte de la rifa de los libros y la rifa de las 2 pinzas de Stores. También va a haber rifas ahorita para las becas para la FESORMEX. Ahorita está el doctor Winston, ¿les quiere dar un mensaje?
comiendo pizza, déjame ver. Hola, buenas noches. Bueno, como ustedes saben, del 26 al 30 de este mes ya está en puerta el 38 Congreso de la Sociedad de Federación de Sociedades de Otorrinolaringología de la República Mexicana, que se va a llevar a cabo en el bello puerto de Puerto Vallarta, ¿verdad? A lo largo de estas sesiones se han dado una beca de inscripción por parte del presidente del Congreso, el doctor Regino Montoya, para estas sesiones interhospitalarias para que se motiven a venir y participen, ¿verdad? El acuerdo aquí con el doctor Barrón fue que únicamente se iban a considerar dentro de la rifa a los que participen en estas sesiones. Bueno, la oferta sigue en pie. Los que han resultado ganadores a esta beca de inscripción, ahorita al término de la sesión, si gustan, nos vemos aquí afuera para que me den sus datos y les hagamos llegar la carta invitación, a fin de que se les haga llegar con oportunidad y que no vayan a llegar allá así y que resulta que no saben o nadie se les dijo o no les comunicaron a los de FESORMEX. Entonces, para que ahorita me proporcionen su nombre, su correo electrónico, su teléfono celular, les hagamos llegar la carta con anticipación, con toda la formalidad que esto corresponde. ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias por permitirme esta participación. Y bueno, ahorita viene la última, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a darle el micrófono aquí al doctor Barrón para que se lleve a cabo la última beca de inscripción. Pues bueno, si quieres una vez, doctor, vamos a sacar este papel para la beca de inscripción de la FESORMEX y posteriormente vamos a hacer la parte de los libros y luego la de las pinzas de Stores, están aquí con nosotros. Entonces, doctora, pues yo creo que el primero, porque van a ser, ahorita son los que participaron, ¿vale? Entonces, el primero que salga es para la beca. Ok, bueno, levanta la mano, Doc. Felicidades. Entonces, ahorita nada más el nombre al doctor Winston, y estos dos que siguen van a ser para los dos libros, ¿sabes? Es un libro de cirugía endoscópica y pues otro de otorrino en general, que pues bueno, son para los que hayan participado, ¿no? Entonces, adelante, doctora. Primero es el de cirugía endoscópica. Isabel de... Ok, muy bien, doctor, adelante por favor, bravo, felicidades. El siguiente es este. Se acaba de abrir, no estaba abierto, lo dejamos de borrar. Bien, Germán Navarro, después participó 2 veces, ¿ok? Adelante, pues, yo no hay... Vamos a pasar, por eso es importante que participen varias veces, y a veces les toca, no es como tan voluntario cuando lo hacen, pero bueno, hoy les toca 2 veces. Vamos a pasar a la rifa de las 2 pinzas. El personal aquí de Stores, no sé si queda algún mensaje o algo. Nada más ahorita pasen a ver las cosas que tenemos acá fuera de Stores. Y como lo hemos estado haciendo, son 2 bastante útiles, una backbite y una baseball para cirugía endoscópica. Y si les parece lo hacemos queda la tercera y a la quinta, o ya los 2 primeros que salgan. Muy bien, entonces no, de aquí de estos saca una hoja y esa es la primera pinza que vamos a dar. No voy a hacer el nombre de tus compañeros, nada más ahí. Mauricio Cárdenas. Adelante, Doc, pásale.
Felicidades. Y la siguiente, sí, es para la Backbite, que tenemos acá. Elvira Hernández Alcántara, del General. Okay.